Alabado sea Jesucristo. Como les habíamos dicho ayer, hoy estamos iniciando con este espacio llamado Testimonios. Y precisamente hoy, inaugurando, vamos a tener un tema muy especial que sabemos que les va a gustar mucho. Y va a ser precisamente testimonios de fe. Aquí estamos en la intimidad de la comunidad, en la clausura del monasterio, para que desde aquí también brote este testimonio de fe. Vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la Santísima Virgen custodie nuestras palabras, que el Espíritu Santo también pueble nuestros corazones, y que así podamos dar gloria a Dios. Bienvenidos. Queridos hermanos, quería hoy compartir con ustedes precisamente el tema de la fe, y que ustedes desde distintos ángulos, desde su experiencia espiritual, desde su experiencia laical, desde su experiencia vocacional, cómo han vivido, gestado el don de la fe. Bueno, es espontáneamente. Esto aquí no tiene libreto, esto aquí no tiene 1, 2, 3, es algo más informal y espontáneo. Bueno, yo creo que en un primer momento yo he experimentado el don de la fe a través de los que creen, a través de personas que me han transmitido quién es Dios, que me han hablado de Jesús, que me han dicho que una vida en Dios es posible. Sobre todo cuando yo me encontré con laicos que podían vivir su matrimonio, su trabajo, su vida de padres, de hijos, desde Dios. Ahí fue donde yo empecé a ver que la fe era algo que podía ser muy visible y que podía ser testimonial. Entonces yo creo que en un primer momento yo me encontré fue con los que creían, y a través de esos que creían empecé a ver lo que hace el Señor. Es que definitivamente la fe es como un don que se atiza, es como un virus, podríamos decirlo entonces, que se transmite por contagio. Y es muy bonito saber cómo la palabra catequesis es precisamente gritar fuerte. Entonces, catequizar no siempre va a ser en un salón o presacramental, sino siempre que hay un testimonio, que hay un anuncio, se está compartiendo también esa catequesis y se está atizando la fe. Y también es muy especial porque el ser testigo de la acción de Dios en lo cotidiano, en lo cercano, en lo que uno creía que no iba a pasar. Entonces recuerdo en mi caso momentos en los que sin un peso en el bolsillo y tenía un viaje previsto y a última hora decía no puedo viajar, y escuchar pues que Dios dispone de un medio para hacerlo, el orar por un ser querido y en algún momento decir yo quiero orar por el Señor, yo quiero ir a comulgar por Él. Cuando eso nunca lo voy a olvidar, el día que fui a comulgar por mi hermano porque sentía que necesitaba hacerlo. Cuando vuelvo a mi asiento y sin darme cuenta me habían dado 2 hostias. Y ese día comprendí que mis oraciones nunca han sido vacías. A mí también me parece muy especial pensar que, como todos los dones, las virtudes teologales, que es un don de Dios, yo creo que la fe es un don que da Dios. Y en mi momento de conversión, pues claro, cuando yo sentí que ya nada tenía sentido, que estaba lejos de Dios, pues entonces llegó como ese momento de darle una oportunidad, que yo le dije, Señor, te doy una oportunidad. Y esa oportunidad pues también era gracias a lo que me habían enseñado mis papás. Yo ya sabía que tenía como herramientas, y esas herramientas pues eran ir a Eucaristía los domingos, rezar una Ave María de vez en cuando, y yo lo hacía poquito, pero le decía a Jesús que era con todo el amor. Y estuve todo un año sin sentir nada cuando iba a la Eucaristía, pues como que nada me llenaba, no me tocaba, pero yo le decía, tú dijiste, dichosos los que creen sin haber visto. Yo que ni creo, ni que ni te veo, perdón, ni siento, o sea, que será de mí, en algún momento llegarás. Entonces yo creo que también fue como la recompensa después de ese año, volver a sentir mi corazón que se incendiaba, que yo estaba de verdad en un contacto personal con un Jesús vivo en la Eucaristía. Entonces es también como esa prueba que nosotros le vamos dando a Dios gratuitamente. Para mí, como monje, es una historia que se ha escrito, se está escribiendo y se seguirá escribiendo. Para mí ha sido el ver en este caminar
cómo el Señor con mi capacidad, cuando yo le ofrezco cosas a Él, cuando le pido que me ayude con cosas que quizá pienso que no seré capaz, es ver cómo Él me hace capaz. Cómo a Brian le da miedo salir a leer, cómo a Brian le da miedo hablar en público, cantar, y cómo el Señor se ha ido valiendo de eso. Y ha sido un crecimiento muy bonito de la mano de Él. Y de verdad que sí podemos dar nosotros también testimonio de fe, porque hoy Brian, que es el monje más joven de la casa, tiene 18 años cumplidos y ya es monje, ya es novicio, como él hoy sostiene el coro desde la salmodia. Y es sorprendente escucharlo decir que le da susto, porque lo hace muy bien. Entonces ya sabemos que es pura gracia, que es pura fe. Bueno, hermanos, hay una realidad de la fe que es muy compleja, diríamos así, y es como la superstición. Hoy solemos escuchar a personas que dicen, el Señor me habló, entonces los otros podemos decir, pero ¿cómo le hablas si yo nunca lo he oído? El Señor me mostró, y nosotros decimos, pero yo nunca he visto nada, ¿cierto? Entonces, como hay como una sensibilidad en algunos creyentes para hablar con mucha autoridad en esos términos. Yo quisiera que habláramos un poquito de eso, pero también quisiera que habláramos de esas personas que dicen, yo le pedí un signo al Señor y me lo dio. Yo abrí la palabra y me mostró lo que yo estaba buscando. Entonces yo no sé si ahí también caemos un poquito como en una magia y podemos llegar a ser como ofender mejor al Señor cuando Él dice, dichosos los que creen sin haber visto, ¿cierto? Entonces ustedes ahí, ¿qué tendrían para decir? Bueno, yo considero que para que la experiencia del Señor sea más tranquila, reposada, como más de acuerdo al plan cotidiano que nos ha propuesto el mismo Señor, creo que es muy importante que día a día se escuche la palabra de Dios, que día a día nosotros hagamos algo que los monjes valoramos mucho, que es la lección divina. Que la lección divina es tomar los textos que se leen a diario en la Santa Eucaristía y leerlos y pasarlos por el corazón, pasarlos por la oración, pasarlos por preguntarle al Señor a través de ese texto qué me quiere decir. Y creo que ahí el Señor día a día va dando una respuesta de qué es lo que quiere de mí. Y creo que ahí es donde uno va haciendo como que va haciendo que Dios construya la casa. El mismo Salmo dice, el Señor nos construya la casa y nos guarde la ciudad. Creo que para que el Señor lo haga, tenemos que hacerle caso a esos medios cotidianos que Él ha dejado, escuchar su palabra y acogerla en el corazón. Pienso que eso va dando como, sí, una sencillez de vida. Y pues si eso no es suficiente, porque muchas personas leerán la palabra día a día y se seguirán preguntando, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo hago para actuar en esta situación que estoy viviendo? Creo que también es acercarse a la iglesia, como a la sabiduría que la iglesia ha vivido a lo largo de tantos tiempos, tantos años, y preguntar cómo ha vivido la iglesia, por ejemplo, el manejo, por ejemplo, de la economía, que quizás eso no está tan claro en la palabra, pero que sí los cristianos han desarrollado como una manera de vivir de acuerdo a la palabra, y eso va impactando todo, la vida, la economía, la educación, la vida familiar. Entonces creo que sí, que si en el día a día vamos haciendo un camino, vamos descubriendo qué quiere Dios, más que pedirle que la respuesta venga del cielo, que venga un pajarito y me hable. Yo creo que si Diego, por ejemplo, le ha pedido al Señor que le crezca el pelo, se le ha perdido la fe. A ver, no podemos desconocer que Dios se ha valido también de signos, que Dios habla a las personas. De hecho, hay momentos donde Dios habla a través de una palabra de conocimiento, a través de sueños, y esto es algo bíblico. Sin embargo, también necesitamos comprender que Dios es más sencillo de lo que creemos.
La oración es vida, la vida es simple, pero nosotros la complicamos, porque a veces podemos construir una fe muy epidérmica, muy centrada en lo que me dijo, en lo que sentí, pero es que el Señor nos habla de todas maneras. El Señor nos habla en el silencio, el Señor nos habla en su palabra, nos habla en el sagrario, y es muy particular porque con lo que pregunta el Padre, hay muchas personas que aún se pueden sentir como decepcionadas de Dios, porque yo le hablé y no me contestó, le pedí un signo y no me respondió, pero el Señor siempre está, el Señor siempre responde, el Señor siempre se manifiesta. Ahora, lo que pasa es que Él no siempre responde conforme a lo que yo quisiera que Él me respondiera, porque es muy fácil que Él nos diga lo que nosotros queremos escuchar, pero no siempre es así. Es más bonito poder decir, Señor, yo vivo en ti y tengo una relación contigo que me alimenta tu voz y tu silencio, porque es un silencio fecundo. Entonces, que podamos tener presente que el Señor no siempre va a estar con un parlante para hablarnos, sino que Él todo el tiempo, en esta gracia de sentirnos habitados por Él, nos va a acompañar. Y el silencio también es una expresión de esa voz de Dios, que podría ser paradójico. Yo creo que para discernir, para descubrir, es muy importante tener paciencia, porque todo es un proceso y todo es al tiempo de Dios. No es como que necesito la respuesta ya, el Señor sabe en qué momento y de qué se va valiendo. También es muy importante consultarlo con alguien que yo sepa que me puede dar luces, llevarlo a los acompañantes espirituales, a mis mismos hermanos, a mis superiores y obviamente disponiendo, pues como han dicho mis hermanos, en oración, también en soledad y mucha docilidad. Eso que ha dicho Brian me parece demasiado importante, porque efectivamente la pregunta que les hago es una pregunta donde el Señor puede manifestarse a través de signos, a través de realidades sobrenaturales, pero es muy importante el discernimiento, es muy importante esta palabra que nos viene de otros, sobre todo, como dice él, de la misma palabra, del director espiritual, del magisterio, porque así podremos confirmar que lo que estamos viendo, que lo que estamos sintiendo, sí viene de Dios. Bueno, yo creo, pues también, como dicen en las Escrituras, que una sola palabra habló el Padre y esa palabra es su Hijo. Entonces, ese debe ser siempre como el centro de todo. O sea, todo lo que Jesús pueda decir, digamos que lo esencial ya está dicho. Entonces, también cuando nosotros centramos nuestra fe en una persona que se hizo hombre, que murió por nosotros, que nos prometió la salvación y la cumplió, entonces yo creo que todo debe ir dirigido hacia esa persona, hacia un hombre, hacia un Dios hombre. Y cuando todo va hacia ahí, pues todo lo demás tiene sentido, porque entonces los milagros, las liberaciones, las sanaciones que Jesús hacía, pues era justamente para eso, para que creyeran en Él, para que le siguieran, para que se identificaran con una persona que los entendía, que los amaba y que daba su vida por ellos. Entonces también ir poniendo como todo en clave de seguimiento, y si todo me lleva a seguir a Jesús, eso también puede ser una clave linda de discernimiento. Si esto me aleja, si esto es como algo novedoso, si esto se sale de lo que ya está dicho, pues ahí podríamos intuir también que no está haciendo algo que venga de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta a Daniel con respecto a lo que ha dicho, que me parece muy especial saber que los milagros acontecen para que otros crean. Yo quisiera que nos compartieras, Dani, cómo acompañas las personas. Nosotros también tenemos un carisma de consolación, de contemplación y también de consolación. Cuando las personas piden un milagro y se les da, son felices, comparten, dan testimonio, pero cuando las personas piden un milagro y no se les da, cuando esas personas entonces tocan el ateísmo, la incredulidad, el ¿para qué pido si no me van a dar lo que pido? Yo pedí con mucha fe y no se me dio. Entonces, ¿eso cómo lo podríamos acompañar?
Bueno, sí, yo creo que todo eso va siendo también en la clave de la voluntad de Dios. Entonces, como que mi primera rectitud de intención nunca debe ser pues lo que yo estoy pidiendo específicamente, sino que la rectitud de intención debe ser buscar la voluntad de Dios. Y para eso se requiere justamente esto, de la fe, de entender que todo lo que pasa es porque Dios lo quiere, que todo lo malo quiere sacar cosas buenas. Entonces, cuando nosotros partimos de que todo lo que sucede es voluntad de Dios, entonces yo ya no estoy pidiendo algo específico que me beneficie. Obviamente, si es una necesidad, puedo hacerlo con fe, porque también está en la palabra. Pero digamos que mi primera requisito de intención, pues sí debe ser buscar la voluntad de Dios. Y en esa voluntad de Dios, pues está ese dinamismo, que puede que se me conceda ya, que puede que se me conceda después, o que sencillamente Dios no lo quiere para mí porque quiere algo más grande. Entonces parte de ahí desde la fe. Muy bien. Quisiera, hermanos, que compartiéramos en este momento. Ellos no saben las preguntas que yo tenía preparadas. Yo tampoco las sabía realmente. Es el Espíritu Santo quien, a partir de la conversación, las va suscitando. Yo quisiera, hermanos, que también compartiéramos un poquito como esa fe que hemos llamado de carboneros, como esa fe de a pie, como esa fe de nuestros abuelos, como esa fe no tanto de los grandes teólogos, sino como de nuestros ancestros, de la cual nosotros también hemos heredado. Entonces quisiera que compartiéramos como esa fe. Bueno, Puede ser también en desorden, ¿no? No tiene que ser a mí se me ocurre y la digo. Entonces creo que mi mamá es como un testimonio de vivir la fe. Digamos que mi mamá siempre desde niños nos enseñaba claramente, y esto es algo muy de casa, muy de mamá, pero siento que eso se le queda a uno en el corazón, y es que mi mamá siempre que íbamos a misa, siempre desde niños nos enseñó que el domingo había que ir a misa, ¿sí? Y que el domingo era una fiesta del Señor, entonces que había que ir, porque era como el Señor esperándonos allá. Y me acuerdo que cuando era muy niño, ella siempre velaba porque yo estuviese bien sentado y bien puesto en la Eucaristía. O sea, que no estuviera ni jugando, ni corriendo por las bancas, ni... Y cuando no pasa, y cuando yo no hacía eso, ella se ponía firme. Y eso a mí me sirvió para ir viendo que era algo serio en lo que yo estaba. Y si no lo hacía, pues pasaban cosas, ¿sí? Como que, por ejemplo, como que si no por lo hacía, ejemplo. decía, en la casa arreglamos. Y ella cogía y me daba un pellizco aquí. Pues no muy duro, pero me daba un pellizco y me decía, en la casa arreglamos. Y claro, pues ya, porque también para ella era algo muy serio, ¿sí? Era el estar delante de Dios. Entonces yo creo que esos pequeños detalles le van diciendo al niño quién es Dios y dónde está y por qué en la misa, por ejemplo, no se come. Ella era también una de las clarísimas que decía, en la iglesia no se come, no confite nada, espere que salgamos y ahí sí comemos. Pero entonces creo que esas pequeñas cositas van diciendo qué es la fe. Y creo que hoy también en muchos casos, porque yo lo he visto, se ha dejado de enseñar eso. Pues creo que en muchos niños pues comen chicle en la misa, pues no se quedan quietos, pues, y también eso hace parte de un misterio que hay que respetar, creo yo. Hay algo muy especial y es como esas abuelitas que nos inspiraron a creer, esas viejitas de parroquia, de barrio. De hecho, en mi casa había un grupo de viejitas, era el primer grupo de oración que tuve. Y lo inauguró. Lo inauguré, de hecho sacábamos un parlantico. Sacaba un parlantico para que las personas de afuera también escucharan. Y era muy bonito porque cuando yo me alejé del Señor, cuando cumplí como los 17 años, ellas seguían rezando por mí. Y entonces yo decía que estoy ocupado por la universidad, por tantas cosas. Y esas viejitas, incluyendo a mi mamá, tal vez ella va a ver este especial, nunca se cansó de orar. Y recuerdo que el año pasado estaba en mis días de familia, de hecho, bueno, llego a mi parroquia y veo a una viejecita con pipeta de oxígeno. Cuando la reconozco inmediatamente, y era una de esas viejitas que había orado por mí cuando yo me alejé. Y ella me dijo algo que me enterneció tanto que yo creo que rompí en llanto, y ella dice, estoy viendo una corona del barrio. Y entonces cuando dice una corona es que ella me ve con hábito, y efectivamente ella vio la expresión de la Virgen. Pero tengo claro que esa fe de esa viejita que iba al grupo de oración era también la que oraba por mí cuando mi corazón se estaba desviando del mundo y tantas cosas. Y uno se ríe de esas viejitas, a veces
le apaga la emisora porque escucha su música, su programa. Pero ¿qué hacemos sin esas viejitas? Aunque me doy cuenta que esas viejitas de barrio, yo creo que ya esos familiares de barrio rezanderos, nos volvimos nosotros también en la casa. Bueno, para romper con el orden, vamos a romper con el orden, voy a hacer otra pregunta. Pero también quisiera a todos los que nos están escuchando, como exhortarlos, porque yo me mantengo muy preocupado de que precisamente se están acabando esas viejitas, que se están acabando esas abuelitas. Entonces estas nuevas generaciones no están teniendo esos referentes. Y es muy complejo porque ahí vamos apagando la fe familiar, la herencia espiritual, la tradición, porque ya no hay quien diga vamos para misa que hoy es domingo, no hay quien maneje esa autoridad desde la obediencia. Y me parece muy doloroso porque ahí vamos desdibujando unos principios pues fundamentales donde se construye la fe. Quisiera que también compartiéramos como esas expresiones de fe en nuestro monasterio. ¿Dónde han sido ustedes testigos de la fe en el monasterio? ¿Cómo han ustedes palpado la fe desde que son monjes? ¿Cómo han sido testigos, sigamos con la misma expresión y palabra que nos ha convocado hoy, cómo han sido testigos de la fe? Yo creo que ha sido muy especial en mi caso. Es ver cómo en este caminar el Señor va dando como una autoridad con mi familia, cómo te tienen como un referente, como un consejero, y cómo tú vas descubriendo muchas cosas de la fe que normalmente no se saben. Entonces ya tú sabes por qué esto otro, porque esto sirve para dar luces, y es muy, muy especial, y es también como un llamado a que los jóvenes somos el futuro de la iglesia, somos los que tenemos que sostenerla. Yo voy a contar una infidencia. En esos días de familia, Brian ya salió a sus primeros días de familia, ya con su hábito y ya en su etapa de formación. Y fue muy bonito porque después su abuela, su mamá, sus tías me contaban que él más o menos llegó a hacer como retiros espirituales y llegó a convocarlos en la noche a orar, les hacía dinámicas espirituales. Y yo cuando él nos compartía, yo le decía definitivamente sos un héroe, porque no es fácil predicar en la casa, no es fácil ser luz en la casa, ser sal en la casa, el mismo Jesús lo dijo. Entonces, efectivamente es muy bonito saber cómo el Señor nos envía a dar de lo contemplado, y como Brian efectivamente doy fe de que lo ha hecho en sus días de familia con los suyos. Yo creo que yo he sido testigo de esa fe como en la perseverancia de mis hermanos, porque como joven sé muy bien muchas de las realidades a las que nos enfrentamos hoy, como la superficialidad, como la inmediatez, como el querer respuesta siempre ya. Y la vida comunitaria va pasando algo muy bonito, y es que uno empieza a conocer a cada hermano, con sus flaquezas, con su realidad humana, con sus heridas incluso. Entonces el reconocer lo que a ese hermano le afecta, lo que le duele, las realidades familiares, lo que va pasando, y en medio de eso ver la perseverancia, ver la devoción, que piden oración a todos los demás hermanos, porque siempre, como en la palabra, como en los dichos de los apóstoles, tratamos de replicar eso, ese orar unos por otros. Es como cada hermano va contando su realidad y confía y tiene fe también en la oración de los otros hermanos. Yo creo que ahí también he podido ser testigo como de esa fe. Una historia que me conmueve también mucho es, o sea, creo que vivimos en una sociedad que todo quiere controlar, más cuando se trata de dinero. Entonces, en algún momento era el provisor del monasterio, el provisor es el hermano encargado pues, de administrar pues, como la alacena, decirle al hermano qué hay para consumir al día siguiente. Y uno de esos días
Usualmente nosotros mercamos los sábados, entonces era jueves en la noche y se habían acabado las arepas. Recuerdo que ese día le dije al padre, padre, se acabaron las arepas y para mañana no tenemos para el ayuno, pues para el desayuno de mañana. Cuando entonces, no alcanzamos a mercar, bueno, Dios provee. Es una palabra que a veces uno mueve mucho, pero sin sentido a veces. Cuando Dios provee es que pasaron unos minutos y llega el hermano portero y me dice, hermano, mira lo que trajeron. Y me levanta un paquete, y era un paquete con arepas. Pero al otro día necesitábamos huevitos para el desayuno. Y pues ese día pues íbamos a tener huevos tibios. Entonces me dice el hermano encargado de la cocina ese día, mis hermanos, mira que solamente hay 18 huevos, éramos como 24. No, hermanos, ¿qué hacemos? Tranquilos, Dios provee. Entonces llega el momento, después de la oración, como a las 6:50, recuerdo que me puse las botas, fui por una coquita, entonces me fui para el gallinero y fue muy chistoso porque fui y habían 4 huevitos, entonces 18, faltan 4, 22, entonces me faltan otros 4. Yo decía, Dios provee. Bueno, entonces me fui para la Eucaristía y después, antes de la oración de tercia, volví al gallinero. Entonces, no, yo nunca creo que había orado tanto para que nos Una gallina pusiera pusiera. huevo. Pero lo peor es que en el momento de la lección, mi celda daba justo al espacio y entonces fui y no había huevos. Yo dije, no, voy a esperar. Cuando más tarde vuelvo y encuentro 4 huevos. Lo más particular es que después seguía la oración de tercia y hay un salmo que la antífona dice, yo soy pobre, pero el Señor cuida de mí. Miren, ese día creo que nunca me había comido con tanto amor un huevo y una arepa como ese día. Yo lloraba porque siento que cuando tenía control de la economía y decía, estos 500.000 son para tantos, antes de entrar al monasterio, esto es para tanto, esto es para tanto, pues la vida fluye de esa manera. Pero también cuando creemos que Dios provee, y esa fue una palabra que dijo Abraham cuando estaba sacrificando a su hijo Isaac, y esto lo vemos en todo momento. Así que cuando se acaben los huevos, hay que mirar si hay gallineros por ahí cerquita. Gallinero del vecino. Bueno, hermanos, desafortunadamente el tiempo en televisión, no mentiras, pero desafortunadamente sí el tiempo se nos va agotando y queremos dejarlos antojados y no hastiados. Entonces quiero finalmente que algunos de los hermanos, ni en orden ni los 4, compartamos como una palabrita para aquellos que sienten su fe débil, que sienten que han perdido la fe, que se encontraron con este testimonio de fe por la casualidad de la vida o por las diosidencias de la vida y quieren escuchar también hoy la voz de Dios a través de nosotros, que los vuelve a atraer, a seducir, a avivar el corazón. Entonces, bueno, una palabrita final para estas personas que Dios ha traído a escucharnos en este momento. A mí este año me ha servido mucho meditar un salmo y es el Salmo 23. Y hoy quiero ponérselos como tarea, que lo reflexionen, que le hagan lección divina, que cuando lleguen esos momentos de incertidumbre, de dolor, de prueba, puedan orar con Él. Y es esa conciencia de saber que el Señor es mi pastor, que nada me falta, que aunque yo esté pasando por valles tenebrosos, pues Él está conmigo, su vara y su callado me sosiegan. Esa es sobre todo la certeza de una compañía. Dios siempre a lo largo de su revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo que quiere mostrar es que está con nosotros. Y eso es la encarnación, que estoy con ustedes. Y aun cuando ya llegue para el cielo, hasta el fin de mis días, hasta el fin del tiempo, estaré con ustedes. Entonces esa certeza de que Dios está con nosotros, yo creo que eso nos quita muchos de los problemas, porque el dolor se hace menos doloroso cuando sabemos que hay alguien que nos acompaña. Yo quisiera compartirles, hermanos, que el Señor, cuando nos permite, ahorita nos decía mi hermano Daniel, que todo está presente a los ojos del Señor. Dios sabe por qué ocurren las cosas. Y evidentemente, creo que en esos momentos donde sentimos que no hay respuesta, en esos momentos donde sentimos que no nos levantamos, donde queremos respuestas y no las hay, donde los días no cambian, donde la rutina sigue, donde las personas que esperamos que cambien no cambian. Yo creo que cuando nos encontramos con esas realidades de frustración, Dios
está esperando que nosotros vivamos con toda la capacidad que tenemos. Porque a veces vamos muy rápido por la vida y queremos que la vida se resuelva a nuestra manera. Y quizás lo que Dios está permitiendo es que veamos que esa configuración mental que llevamos y que tenemos no es la que nos va a hacer felices ni la que va a construir mejor lo que queremos. Entonces creo que cuando tocamos esas realidades es bueno hacer un tiempo de pausa, de soledad, de analizar, de ver, porque quizás lo que Dios está permitiendo es que nosotros nos afinemos en el amor, en el diálogo, en el tiempo para la familia, en reconocer que yo me puedo enfermar, en ir más despacio por la vida, en fijar distintos los objetivos. Quizás también la fe nos sirva para eso. Yo creo que sí, yo creo que el Señor confía en el hombre y le permite esos tiempos para ver qué tanto puede hacer con el amor que Él nos da. Muy bien, entonces hermanos, nos despedimos en esta ocasión. Nos vemos dentro de 8 días. Esperamos que también este espacio lo compartan con muchas personas y que esta sea una difusión como que llegue a muchos corazones. Y nosotros tenemos una tradición y es bendecir con el escapulario. Este es el escapulario de nuestro hábito de la Virgen del Carmen. Entonces, como sus hermanos y como sus padres espirituales, también los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros.